En el banco, mi papá presioné un bolígrafo en mi mano solo firma. Es rutina. Mamá apretó mi codo hasta que me dolió. Deslicé una nota al cajero. Están listos para vaciar mi cuenta. El gerente bloqueó el puerta de vidrio, y la luz de la mañana se extendía sobre la mesa de mi cocina, pálida y tenue, de esa clase de luz que hacía que todo pareciera más frágil de lo que era. Había dejado una hoja de papel rasgada y escrito 3 palabras con mi cuidadosa letra de imprenta: pan, detergente, banco. La lista no tenía nada de especial, pero la palabra banco parecía más pesada que las demás. Lo leí 2 veces para que la repetición aliviara el nudo en el estómago. Llamaron a la puerta antes de lo esperado. Cuando abrí, mi padre, Gerald, estaba allí con su amplia sonrisa, la misma que había usado durante décadas cada vez que quería que algo pareciera inofensivo. No llevaba la compra ni el periódico de la mañana, solo esa sonrisa y una energía que parecía demasiado rápida. Elaine lo seguía, sosteniendo una delgada carpeta de cuero contra el pecho como escudo. Clara, mi padre, dijo, entrando antes de que lo invitara, pensamos encontrarte antes de tus recados. Qué momento tan oportuno. Su voz era vivaz, impregnada de calidez, pero con un matiz que no pude ignorar. La mirada de Elaine recorrió los mostradores, el correo apilado cerca del fregadero, la taza de té medio vacía que aún no había terminado. Es un buen día para organizarlo todo, añadió, apretando la carpeta con fuerza. Doblé la lista y la guardé en mi bolsillo. El corazón me latía con fuerza, pero mantuve la cara fría. Rutina, me dije, actúa como si fuera cualquier mañana. Fui al armario a buscar mi suéter, para ganar un momento. Dentro del dormitorio, mi mano rozó el pequeño sobre que había escondido días atrás. Lo guardé en mi bolso y volví a la cocina, donde mi padre ya estaba buscando las llaves del coche. Mi padre dejó la carpeta de cuero sobre la mesa como si perteneciera a ese lugar. Golpeó la tapa con 2 dedos. El sonido era demasiado fuerte en la habitación silenciosa. No es nada complicado, Clara, dijo. Solo unas pocas firmas para agilizar la cuenta. Evita que el banco te llame con preguntas. Me lo agradecerás después. Elaine sacó una silla y se sentó cerca. La carpeta se apretaba entre nosotras. Su perfume, penetrante y dulce, hacía que el aire se sintiera más pequeño. Me puso la mano suavemente en el codo, pero me apretó con tanta fuerza que me dolió el hueso. No me miró. Miró a mi padre como si esperara su turno. Sonreí levemente, aunque sentía una opresión en el pecho. Eran tácticas antiguas. Después del funeral de mi madre, las había visto repetirse una y otra vez. Mi padre gestionando la herencia, ayudándome a gestionar facturas que podría haber pagado yo mismo. Hablando con banqueros en mi nombre mientras yo permanecía en silencio a su lado. Me convenció entonces de que me estaba protegiendo. Ya era mayor, pero la presión seguía siendo la misma. Necesito un minuto antes de irnos, dije, echando la silla hacia atrás. Los dedos de Elaine se soltaron, dejando una leve punzada en mi brazo. La sonrisa de mi padre no flaqueó, pero sus ojos me siguieron por el pasillo. En el dormitorio, abrí el cajón de mi mesita de noche. Bajo unas bufandas dobladas yacía el sobre que había preparado. Sencillo, sellado, con mi letra en las 4 primeras palabras. Lo sostuve un segundo, conteniendo la respiración. Mi plan era pequeño, pero era mío. Lo guardé en el bolso junto a mi billetera y mi identificación y cerré el cajón sin hacer ruido. Cuando regresé, mi padre ya estaba junto a la puerta. Con las llaves del coche en la mano, su sonrisa aún pulcra, como si nada estuviera decidido. El aire matutino era fresco al salir, y mi padre hizo tintinear las llaves como si tuviera derecho a tenerlas. Yo conduzco, dijo, abriendo la puerta antes de que pudiera protestar. Me deslicé en el asiento trasero. El bolso me apretaba con fuerza. Elaine se sentó al lado del pasajero, sin soltar la carpeta. Al entrar en la calle estrecha, mi padre llenó el silencio con la típica charla que pretendía sonar inofensiva. Las ferreterías estaban de rebajas esta semana, había buenas ofertas en escaleras y el tiempo estaba cambiando pronto, ya parecía otoño. Habló con ese tono que usaba con los vecinos, ese que disfrazaba la autoridad de amabilidad. Observé pasar las casas, los porches adornados con flores de finales de verano, las aceras húmedas por los aspersores. Cada curva nos acercaba a la calle Congress, al banco. Mis dedos tamborileaban contra la correa de mi bolso. Me dije a mí mismo que respirara despacio. Elaine se removió en su asiento y abrió la carpeta que tenía en el regazo. La inclinó para que pudiera verla. Estos son los formularios, dijo con ligereza. Nada complicado. Simplemente lo tienen todo en un solo lugar. Menos estrés para ti. Ella tocó una línea con su dedo bien cuidado.
Inicial aquí. Solo significa que pueden hablar conmigo si necesitan algo. Seguí con la mirada a su mano. En la parte superior de la página, estaba escrito en gruesas letras negras, poder notarial. La frase pareció espesar el ambiente a mi alrededor. No la señalé. No discutí. Dejé la carpeta abierta un momento más antes de apartar la mirada. Mi padre me miró por el retrovisor y sus ojos se cruzaron con los míos. Me enseñaste que en la familia nos cuidamos, dijo. Su voz era casi suave, pero las palabras me pesaban. Volví la mirada hacia la hilera de tiendas que se abrían paso, con sus escaparates iluminados por el sol matutino. La esquina del banco apareció justo al otro lado, con su fachada de cristal reflejando el cielo. La mano de mi padre se tensó en el volante mientras nos conducía al aparcamiento. El aparcamiento estaba medio lleno, el típico bullicio matutino de un día laborable que esperaba. Mi padre aparcó cerca de la entrada y salió rápidamente, dando la vuelta al coche antes de que yo siquiera alcanzara la manija. Abrió mi puerta con exagerado cuidado. Cuidado, dijo, como si yo fuera frágil, como si su mano no me hubiera traído hasta aquí. Las puertas de cristal de la sucursal de Beaver Street brillaban con el reflejo del cielo. Dentro, el aire era más fresco, con un ligero aroma a café y suelos pulidos. La gente se movía en silencio entre los mostradores, con el rostro inclinado hacia sus recados. Caminé entre mi padre y Elaine. Su presencia me oprimía como muros en la fila de la caja. Una joven de ojos amables me miró, su placa decía, Maya. Su sonrisa se desvaneció levemente al posar la mirada en el leve moretón que tenía en el antebrazo. El que Elaine me había dejado días atrás. En esa pausa, me sentí observado, aunque solo fuera por un instante, antes de que su expresión volviera a la calma profesional. Mi padre me guió hacia una mesa baja en la sala de espera, dejando la carpeta de cuero con determinación. Me puso un bolígrafo en la mano antes de que me sentara. Bajó la voz, la alegría desapareció. Solo canta, Clara, es rutina. No lo hagas más difícil de lo necesario. Elaine se sentó cerca, más cerca de lo que la comodidad permitía. Su mano regresó a mi codo, la presión ahora más intensa, su perfume impregnando el aire entre nosotras. Se inclinó, susurrando palabras que solo yo podía oír. Con tu firma, ya está. No te resistas. Miré el bolígrafo apoyado en mis dedos. Noches de planificación pasaron por mi mente, con el sobre en el bolso. Los ensayos silenciosos de lo que haría cuando llegara el momento. Me había dicho una y otra vez que no me congelara, que no me desplomara. Levanté la vista de la mesa y la dirigí a la pared del fondo, conteniendo la respiración. Conté lentamente mentalmente, como había practicado, 1, 2, 3, 4, 5. Mi pulso se calmó, mi agarre se aflojó, y el miedo que amenazaba con vaciarme comenzó a disminuir. Al otro lado del vestíbulo, una puerta se abrió con un clic, y la gerente de la sucursal dio un paso adelante. Julia Brooks apareció en el vestíbulo con la serena autoridad de quien ha caminado por esta planta durante años. Su chaqueta azul marino estaba impecable, con la placa bien sujeta. Sonrió cálidamente, dirigiéndose primero a mi padre. Luego, posó su mirada en mí un segundo más de lo que exigía la cortesía. ¿Por qué no llevamos estos papeles a un escritorio?, sugirió. Siempre es más fácil revisarlos en privado. Mi padre asintió rápidamente, deseoso de avanzar. Elaine se levantó a su lado, bien abrigada bajo el brazo. La seguí, con el bolso a mi lado y la respiración contenida. Mientras Julia nos guiaba hacia su oficina, se detuvo brevemente en el mostrador. Maya, ¿podrías traerme agua en unos minutos?, preguntó. Las palabras eran comunes, pero su mirada no lo era. Maya inclinó la cabeza casi imperceptiblemente. Se recibió una señal dentro de la oficina. Julia señaló las sillas. Mi padre me acercó una y me clavó el alfiler en la mano. Adelante. Clara, murmuró, bajando la voz a un tono que debió parecerle amable. Es rutina. Elaine se sentó a mi otro lado, encontrando mi brazo una vez más. Julia se sentó frente a nosotras. Déjame hacer copias de los documentos para nuestro archivo, dijo, extendiendo la mano. Mi padre dudó un momento y luego dejó la carpeta sobre la mesa. Mientras Julia la abría, busqué en mi bolso. Mis dedos rozaron el sobre liso. Los bordes estaban desgastados por los ensayos. Lo saqué con cuidado y lo deslicé debajo de mi identificación y el comprobante de depósito como si fuera parte de la pila de rutina. Aquí están mis documentos, dije con voz firme, entregándoselos. Julia los aceptó sin dudarlo. Por un instante, su mirada se cruzó con la mía. Su expresión permaneció inalterada. Sin embargo,
Sentí que un hilo se tensaba entre nosotros. Se levantó, rozando la carpeta con la manga, y salió de la oficina con paso pausado. Mi padre se acercó, susurrando, casi terminando. Mantuve la vista fija en la puerta que Julia acababa de cerrar, atento al leve clic de la fotocopiadora al final del pasillo. La oficina era pequeña, con paredes de cristal, y la puerta se cerró con un suave clic. Una máquina de ruido blanco zumbaba débilmente desde la esquina. Mi padre se sentó frente a mí. La carpeta se abrió como una invitación y un hilo a la vez. Volvió a acercarme el bolígrafo. Es rutina, Clara, estás exagerando. Elaine se inclinó a mi lado, su mano se cerraba alrededor de mi antebrazo. Sus uñas presionaban con tanta fuerza que palidecían la piel. No pierdas tiempo, susurró. Solo firma. El perfume se le pegaba, denso y penetrante, ahogando el aire entre nosotras. Julia se movió con calma y eficiencia, sentándose en la esquina de la mesa. No tomó el bolígrafo ni miró los formularios. En cambio, su tono fue ligero y conversacional antes de empezar. Permítanme hacer copias de las identificaciones de todos para nuestro archivo. Es estándar en todas las revisiones de documentos. Me miró directamente al decirlo. Señora Henley, ¿puedo ver la suya? Respiré hondo, metí la mano en el bolso y busqué los artículos en su orden. Mi billetera salió primero. Dejé mi licencia de conducir sobre la mesa y luego mi comprobante de depósito encima, como por costumbre. Por último, con la emoción ensayada durante incontables horas de la noche, deslicé el sobresencillo debajo. Aquí están mis documentos. Dije con voz firme. Mi padre se recostó, aliviado, seguro de que me había rendido. Elaine me aflojó el agarre, aunque su mano aún seguía sujeta a mi brazo. Julia recogió el pequeño fajo sin dudarlo. Sus ojos rozaron los míos por medio segundo, sin cambiar de expresión, sin dar señales de que alguien le estuviera observando, pero sentí que lo reconocía. Caminó hacia la puerta y salió al pasillo. El leve sonido de la fotocopiadora empezó un momento después. Mi padre exhaló, golpeando el bolígrafo contra los papeles como si marcara el ritmo de su victoria. «¿Ves?», dijo en voz baja. «Ya casi terminamos». Mantuve la mirada fija en la pared de cristal. Por donde pasó Julia una vez, con la mano a un lado y la expresión serena, mi pulso se estabilizó, no por rendición, sino por saber que mi nota ya no era solo mía. Julia regresó con la carpeta y una pequeña pila de copias, con movimientos regulares y una sonrisa imperturbable. Lo dijo todo con claridad sobre la mesa y juntó las manos. Antes de continuar, dijo, necesitamos verificar cierta información directamente con el titular de la cuenta. Es parte de nuestros requisitos de conozca a su cliente. Durante unos minutos, necesitaré hablar a solas con la señorita Henley. Mi padre soltó una breve carcajada. De esas que se supone que deben despedir sin pedir permiso. A veces tiene problemas de audición. La ayudaré con eso. Julia no la saludó. Te llamaré enseguida. Esta parte es obligatoria por reglamento. Ella asintió hacia el pasillo. Su voz aún serena. Su mirada firme. Los dedos de Elaine volvieron a apretar mi brazo antes de soltarse. Esperaremos afuera, dijo alegremente, pero su mirada fue tan cortante como el cristal. La puerta se cerró tras ellos y la oficina quedó en silencio. Julia se inclinó hacia adelante, con un tono más suave. Clara, leí tu nota. Sentí una opresión en el pecho, pero le sostuve la mirada. Continuó con voz baja y firme, necesito hacerte 3 preguntas. Puedes responder sí o no, o explicarme mejor si quieres. Primero, ¿te están presionando para que firmes documentos que no quieres? Sí, susurré. Segundo, ¿entiendes que estos formularios cederían el control de tu dinero y tu casa a tu padre y a tu madrastra? Sí. Tercero, ¿te sientes segura en casa con ellos visitándote? Bajé la mirada a mis manos, la pálida cresta de mi pulgar reflejaba la luz. No. Julia asintió levemente. No había sorpresa en su rostro. Solo determinación. Tomó el teléfono de su escritorio y marcó con precisión. Sus palabras fueron cortantes. Exacto. Esta es la sucursal de Beaver Street. Tenemos una clienta mayor bajo presión. Posible poder notarial fraudulento, iniciando una retención, solicitando una revisión de cumplimiento y contactando a la policía de Portland. Colgó y luego me miró a los ojos. Hiciste lo correcto. Dijo en voz baja. El sonido de pasos en el pasillo me indicó que mi padre y Elaine esperaban al otro lado del cristal. La puerta se abrió y Julia invitó a mi padre y a Elaine a entrar. Regresaron a sus asientos, mi padre se acomodó pesadamente. Elaine se alisaba la falda con excesiva precisión.
Julia colocó una pequeña grabadora sobre la mesa y presionó un botón. Para mayor precisión, grabamos las revisiones de documentos. Dijo que esto protege a todas las partes. Mi padre soltó una carcajada. Bien. Sigamos adelante. Clara sabe que solo estamos simplificando las cosas. Empujó la carpeta hacia Julia. Julia la abrió con cuidado, hojeando la primera página. Su mirada se detuvo en la esquina donde el sello del notario se difuminaba irregularmente en el papel. Pasó otra página. Su tono era suave. ¿Y quién preparó estos formularios? Un notario móvil. Elaine respondió rápidamente. Perfectamente normal. Julia asintió como si tomara nota, pero capté un destello de duda en sus ojos. Dejó el documento sobre la mesa. Este número de sello no coincide con nuestros registros. Lo confirmaremos en breve. Mi padre apretó la mandíbula, es válido. Si no, no perderíamos el tiempo aquí. Su voz se había elevado, tan aguda que partió la habitación en dos. Elaine extendió la mano para tomarlo del brazo, con una sonrisa fija. Gerald. Déjala que lo revise. No hay problema. Su voz era suave, pero el temblor en su mano la delataba. Al otro lado de la pared de cristal, vi el cambio de guardia cerca de la entrada. Un leve clic anunció que las puertas se cerraban. Movimiento constante. Desapercibida para la mayoría. Julia continuó. Sin ser molestada. Antes de continuar, también necesito las respuestas de Clara en sus propias palabras. Volvió la mirada hacia mí. Paciente. Inquebrantable. Sentí la mirada de mi padre como un peso en mi mejilla. El perfume de Elaine se aferraba demasiado. Se me hizo un nudo en la garganta, pero aguanté la voz. Estos formularios les dan control sobre mi dinero y mi casa. Julia inclinó la cabeza, recordando las palabras. Desde afuera, débil, pero constante. Llegaba el creciente murmullo de sirenas que recorría las calles de Portland. Adentro. Mi padre se removió en su silla. El sonido del bolígrafo golpeando la mesa delataba su creciente inquietud. Las sirenas se apagaron afuera y, momentos después, dos oficiales entraron en la sucursal. Julia abrió la puerta de la oficina y los presentó como los oficiales Ramírez y Chin. Su presencia era firme. No hacían ruido. Llenando el espacio con una autoridad diferente. Ramírez se sentó cerca de mí mientras Chin permanecía de pie. Su mirada recorría la sala. Señora, dijo Ramírez con suavidad. ¿Se encuentra bien? Asentí y me levanté la manga para mostrar el moretón que se desvanecía en mi brazo. Elaine me apretó. Dije en voz baja, pero la grabadora sobre la mesa grabó cada palabra. Elaine apretó los labios, aunque no dijo nada. Mi padre se recostó, negando con la cabeza. Se lastima con facilidad. Todo esto es exagerado. Lo ignoré y cogí el alfiler de corbata, atado a mi cuello. Estos registros, expliqué, desprendiéndolos con cuidado. Lo había grabado todo desde que salimos de casa. Julia los aceptó con un gesto de la cabeza y los colocó junto a la carpeta. Respondió una llamada de cumplimiento en su teléfono de escritorio, escuchando atentamente. Entiendo, dijo por fin, y luego se volvió hacia los oficiales. La comisión notarial que figura aquí no existe. Es una falsificación. La cara de mi padre se sonrojó, una mezcla de ira e incredulidad. Es ridículo. Él espetó. Julia lo ignoró y abrió una carpeta aparte que tenía guardada. Hay algo más. Hace 3 semanas, Clara firmó un fideicomiso en vida. Sus bienes, incluida su casa, ya están dentro. Ella y su hermano Daniel son cofideicomisarios. Las palabras resonaron con fuerza en la habitación. Mi padre me miró como si hubiera hablado un idioma extranjero. Hiciste esto a mis espaldas. Lo hice para protegerme. Dije calma. Ya no temblaba. El silencio que siguió fue roto solo por el suave zumbido de la máquina de ruido blanco, llevándonos al ajuste de cuentas final. Los oficiales se pusieron de pie, con la decisión tomada, y pidieron a mi padre y a Elaine que se levantaran. Mi padre farfulló sobre asuntos familiares. Elaine exigió un abogado, pero ninguno pudo evitar lo inevitable. Los escoltaron fuera, y sus voces se perdieron en el vestíbulo hasta que la puerta hizo clic tras ellos. Julia juntó los documentos en una pila ordenada y me los deslizó. Lo guardaremos todo para la investigación, dijo. Su calma me tranquilizó cuando mis rodillas flaquearon. Le di las gracias en voz baja. Mis palabras apenas tenían el peso que yo deseaba. Afuera, la luz de la tarde parecía más brillante que cuando entré. Daniel me esperaba en su camioneta, tras haber acudido a la llamada de Julia.
Me ayudó a subir, con su mano firme en mi hombro, y me llevó a casa sin decir palabra. El silencio no era vacío. Era protector. En la casa, Daniel se movía con determinación. Cambió las cerraduras, instaló una pequeña cámara sobre el porche y revisó los pestillos de todas las ventanas, sellando una fortaleza. Preparé té, dejando que el silbido de las teteras me recordara sonidos cotidianos. Nos sentamos juntos a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había empezado el día, aunque ahora todo parecía diferente. Saqué una hoja de papel y escribí despacio, sin que me temblara la mano. Papá, te quiero. Quiero que busques ayuda. Pero no puedes tocar mi dinero, mi casa ni mi vida. Si lo intentas La casa estaba en silencio, pero esta vez era segura. Mis manos descansaban sobre la mesa, firmes al fin, listas para lo que venía después.